Bueno, somos 60 ahí, ya casi el resto se irá sumando. Decía entonces que les iba a compartir pantalla para mostrarles este documento, ¿sí? La nota de clases. Lo que les quería mostrar es que tenemos distintos métodos para calcular límites, que ahora vamos a ir viendo. Los métodos algebraicos, infinitésimo por acotado, función compuesta, sucesivos o reiterados son sinónimos, ¿sí? El método de límites radiales, otros límites polinómicos, y después estos últimos dos, el 7 y el 8, ¿sí? Límites fuera del origen y límites en funciones definidas en ramas, son transversales a todos los demás, ¿sí? Hasta el 6 son métodos, y 7 y 8 son unos conceptos, ¿sí? que van a ser importantes para entender todos los métodos se pueden aplicar dentro del origen o fuera del origen, y todos los métodos se pueden aplicar en funciones definidas en ramas o no definidas en ramas, ¿sí? El origen es lo que ustedes ya saben, es el punto 00, y las ramas son cuando una función viene partida. También conocen de análisis 1, por ejemplo, la función módulo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es abordar la cuestión de los métodos. Y va a haber distintos métodos. Bueno, hay una introducción, después lo leen. Tenemos acá un mapa conceptual, ¿sí? Y este mapa, esto es fundamental, ¿sí? Esto tienen que entenderlo, es clave. Es difícil de entender al principio, quizás tiene algunas idas y vueltas, pero va a ser muy importante. A ver si yo prendo ahí, quizás me ven mejor. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Así que vamos arrancando desde cero mirando esto. Vamos a tener 6 métodos distintos que están representados en este mapa conceptual. De un lado, fíjense, estos 3 métodos están agrupados en tipo demostrar, ¿sí? Y después estos que están acá están agrupados en tipo falsar, paréntesis, caminos, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Veo ahí que tengo un chat. ¿Todos los métodos dan el mismo resultado? No, ahora vamos a ver, Andrés. Los métodos de demostrar son una demostración análoga a lo que se ve en análisis 1, ¿sí? La gracia de estos 3 métodos es que nos van a permitir demostrar la existencia o la inexistencia del límite, ¿sí? Yo voy a aplicar un método que es deductivo, voy a llegar a un resultado, se terminó, ¿sí? Hay 3 métodos distintos porque a veces se puede usar uno, a veces se puede usar otro, y otras veces no se puede usar ninguno, ¿sí? Y para los casos en los que no se pueda usar ninguno, no voy a poder demostrar la existencia del límite, ¿sí? Que es a lo que uno está acostumbrado, ¿sí? Uno viene a matemática, hace demostraciones. Bueno, a veces no se va a poder hacer eso. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Vamos a transformar el límite doble, ¿sí? Esto que estamos viendo son límites dobles que tienen 2 variables. Vamos a transformar el límite doble en un límite simple, ¿sí? En un límite igual a los que hacíamos en análisis 1. Son más fáciles de resolver, ¿sí? Hay distintos métodos que vamos a ver, distintos a los de análisis 1, pero vamos a ver que es mucho más fácil resolver un límite simple que un límite doble, ¿sí? ¿Cuál es la penalidad de eso? Digamos, yo gano la ventaja de poder transformar el límite doble, que era difícil de resolver, en un límite simple que es más sencillo. Pero penalizo, tengo que pagar un costo, que es que mediante estos métodos ya no voy a poder demostrar la existencia del límite. Si yo voy a hacer estos métodos, voy a llegar a un resultado, y ese resultado no es, ¿sí? No es el resultado del límite, es otra cosa. ¿Sí? No es el resultado del límite. ¿Y entonces qué pasa? Lo que me van a permitir estos métodos no es demostrar la existencia del límite, sino a lo sumo demostrar su inexistencia, ¿sí? La inexistencia del límite. Y para no usar la palabra demostrar 2 veces, porque puede ser confuso, yo acá le puse falsar, como en metodología de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Vieron Popper? ¿Se acuerdan de lo que decía Popper? Un poco la idea es, bueno, si yo encuentro un contraejemplo de una proposición, entonces esa proposición es falsa, ¿sí? Esa es la lógica detrás. Entonces Popper lo que dice es, bueno, mediante experimentos de la vida real u observaciones podemos encontrar elementos del mundo empírico que contradigan leyes que creemos que son verdaderas y por lo tanto demostrar que son falsas, ¿sí? Esa idea, ¿sí? Que no la inventó Popper, ¿sí? Es una cuestión de lógica formal, la vamos a usar acá para decir, bueno, si yo encuentro un contraejemplo, o sea, si yo encuentro un caso en el que no se cumpla determinada cosa,
Entonces voy a decir, esa proposición es falsa. Y lo voy a hacer mediante este método de caminos, ¿sí? Entonces vamos a falsar. Entonces tenemos los métodos de demostrar, por un lado, que permiten demostrar la existencia del límite, y por el otro los métodos de falsar, a través de los cuales vamos a buscar un contraejemplo, y si encuentro el contraejemplo voy a decir, este límite no existe. Pero nunca, mediante estos métodos, voy a poder decir, el límite existe y vale tanto, ¿ok? No lo voy a poder hacer. Para eso tengo que remitirme a los otros tres métodos. La lógica entonces es que, dado un ejercicio, vamos a empezar por intentar demostrarlo mediante el método doble de resolver el límite doble, seguir haciendo un poco de álgebra. Si no lo logramos, vamos a intentar usar la propiedad de infinitésimo por acotado. Si no logramos demostrarlo por ahí, vamos a intentar aplicar la función compuesta. Y si nada de eso funciona, vamos a pasar a intentar falsar el límite. Vamos a intentar demostrar que el límite no existe mediante el método de límites sucesivos. Si no sale, mediante el método radiales. Si no sale, mediante el método polinómico, y si no sale, vuelvo a empezar porque me debo haber equivocado en algo, ¿sí? Entonces, esa es la idea que está detrás de este mapa, ¿sí? Vamos a empezar entonces con algunos del primer grupo, ¿sí? Yo les voy a compartir acá la guía práctica, tenemos por acá, y vamos a empezar, estamos en el TP3, por el ejercicio 1H, ¿sí? El ejercicio 1H, lo voy a copiar acá y les dejo de compartir pantalla para que vean el pizarrón. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Yo sé que está todo un poco en el aire, la idea era que viéramos cómo es el panorama y ahora nos vamos a meter a cada uno de los métodos, ¿sí? Narela, ¿hay alguna forma de saber qué método tengo que usar? No, no la hay. Ese es el tema de esta unidad, por eso es tan difícil, ¿sí? Uno tiene que tener como cierta intuición, hay como cierto arte en esto, ¿sí? No se me rían, en ver como por dónde encararlo. Entonces uno puede tener una intuición de decir, bueno, me parece que va por acá, y en ese caso vas por ahí. Vas a ver que esa intuición se va desarrollando con el tiempo resolviendo ejercicios. Entonces al principio les va a pasar que ven un ejercicio y no tienen ni idea cómo resolverlo, y a medida que vayan haciendo muchos, ya van a sentir esa idea. No a ver, en realidad su cerebro, ¿qué está haciendo? Está mirando y diciendo, me parece que va por acá, ¿sí? Van a tener esa idea, pero por el momento no lo van a tener. En cualquiera de los dos casos, ponerle que uno dijera, yo no voy a desarrollar esa intuición nunca, no me sale. Bueno, seguir el mapa, seguir el método de ir probando, te garantiza llegar a un resultado, ¿sí? Entonces no es necesario esa intuición, ¿sí? No hace falta. Pero van a ver que la van a desarrollar si practican lo suficiente, ¿sí? ¿Este límite se conoce como límite doble? Pregunta Felipe. Sí, lo que nos referimos a un límite doble cuando estamos hablando de un límite de una función que tiene dos variables independientes, ¿sí? O sea, todas las que vamos a ver de acá en adelante son límites dobles. Lo que pasa es que, como los podemos transformar en límites simples, está bueno tener esa distinción en la cabeza, ¿sí? Entre un límite doble, tiene dos variables, un límite simple, tiene una sola variable. Vamos entonces con el, acá ven, sí, el 1H. 1H. Tenemos el límite cuando x y tienden a 2, 3. Límite cuando x y tiende a 2, 3. De la función x cuadrado menos 4. Todo esto por y cuadrado menos 9. Todo sobre 2x menos y por y menos. Bien, entonces, Jonathan, perfecto, esa observación, ese va a ser siempre el primer paso, ¿sí? Eso que dice Jonathan. Esperen que les voy a dejar de compartir pantalla, si lo ven acá. Bien, ahí deberían estar viéndolo. Dice Jonathan, da 0, 0. Perfecto. El primer paso siempre, siempre, siempre es verificar, y esto vale para análisis 1 también, que el límite efectivamente sea una indeterminación, porque si no lo es trivial la solución. Reemplazo y me da, ¿sí? Entonces, puede ser que me dé que no exista, ¿no? Puede ser que no sea determinación, sino que sea 1 sobre algo que tiende a infinito, eso 0, bueno, ¿sí? Pero la gracia es primero ver, entonces, reemplazo 2 y 3,
2 al cuadrado es 4, 4 menos 4, 0, no me importa todo lo demás, arriba va a dar 0. Y abajo, por ejemplo, 2 por 2 es 4, menos 3 es 1, pero después 3 menos 3 es 0, entonces abajo me da 0 también, tengo 0 sobre 0, es una indeterminación. ¿Sí? El primer paso, y esto ustedes lo van a ver en el mapa que yo les mostré recién, ¿sí? El primer paso era resolver el límite doble, dice, o método doble, ¿sí? Es una forma de decir, bueno, andá y resolvelo, como mediante álgebra. La idea es que tenemos que intentar transformar esta expresión en otra cuyo límite sea trivial, cuyo límite sea una no indeterminación, ¿sí? Que esté resuelto. Y para eso tenemos que tener a mano en la cabeza, las indeterminaciones son las mismas que en análisis 1, pregunta Tomás, supongo. Sí, vamos a manejar casi todo 0 sobre 0, pero sí, es lo mismo. ¿Sí? Sigue valiendo, todo lo que viene en análisis 1 sigue valiendo a lo largo de toda la materia. O casi todo. Vamos a avisar cuando no valga. Pero vamos a manejar sobre todo 0 sobre 0. ¿Sí? Estaba diciendo entonces, igual que en análisis 1, podríamos, como dice Jonathan, descomponer algebraicamente los factores, ¿sí? Para resolver. Uno tiene que entonces tener a mano en la cabeza, ¿sí? Como muy a disposición, distintos métodos algebraicos para cambiar la expresión de polinomios, funciones, etc. ¿Sí? Eso, algunos están listados, los van a ver, ¿sí? En el documento ese que les pasé, y entonces dice, bueno, tenés que tener en cuenta que algunos salen por factor común, otros salen por factorización, etc. ¿Sí? Así que lean el documento y hagan ejercicios y me plantean. Uno de esos métodos es diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Qué dice diferencia de cuadrados? Que si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, lo puedo descomponer en a más b por, por a menos b. ¿Sí? Esto es lo que dice la diferencia de cuadrados. Y entonces, puedo venir acá y decir, bueno, ¿hay alguno de estos que pueda descomponer una diferencia de cuadrados? Y me fijo a ver si me sirve. Todavía no lo sé, pero puede ser que me sirva. Y bueno, acá tenemos una x al cuadrado menos 4, que lo puedo pensar como 2 al cuadrado, ¿no? Y entonces, esto lo puedo descomponer. Y acá tengo una y al cuadrado menos 9, que también lo puedo pensar como 3 al cuadrado. Y entonces también lo puedo descomponer. Y entonces voy a hacer eso. ¿Sí? Esto es igual al límite cuando xy tiende a 2, 3 de x más 2, x menos 2, y más 3, y menos 3, todo esto sobre 2x menos y por y menos 3. ¿Sí? Descompuse todo, porque yo no sé a priori qué cosa me sirve y qué cosa no me sirve. ¿Sí? Entonces lo miro y digo, bueno, logré algo que quería, ¿no? Y es como dice ahí Andrés, que tengo y menos 3 e y menos 3. Y esto quizás me sirva. Cancelo ahí. Y ahora digo, bueno, vamos a volver a chequear. Perfecto, Pilar, sí, cancelo. Voy a chequear ahora si sigo estando en una indeterminación. Esto hay que hacerlo en cada paso, porque si no hay indeterminación se terminó. 2 más 2, 4. 2 menos 2, 0. Así que, y esto es un producto, así que todo el numerador va a ser 0. ¿Sí? Acá ya quizás no resolví la indeterminación. Ahora voy abajo. 2 por 2, 4. Menos 3 es 1. ¿Sí? Entonces tengo que lo de arriba tiende a 0, pero lo de abajo tiende a 1. Entonces esto, ¿es una indeterminación? No. Y entonces tengo la respuesta, algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 1. Esto es igual a 0. Y resolvimos el límite. ¿Sí? Esto es igual a 0. Entonces el límite cuando xy tiende a 2, 3 de este cociente es igual a 0. ¿Sí? Y esto lo logramos haciendo una manipulación algebraica de los términos. Vamos con otro, vamos a hacer el 1a. ¿Sí? El 1a lo voy a copiar.
el 1A dice, y límite. Cuando xy tiende a 1, 1, ahora voy a leer sus comentarios, en y cuadrado menos x cuadrado, todo esto por x cuadrado menos 3x más 2, todo esto sobre y menos x por 2x menos 2. Bien, vuelvo a leer los comentarios. Claro, lo cancelé, Jorge, el y menos 3, fíjate que lo taché con verde con el y menos 3 de arriba, ¿sí? ¿Qué método fue ese? Y ese fue el método, yo le digo, resolver el límite doble o el método algebraico, ¿sí? Usamos un elemento de álgebra, que es saber que la diferencia de cuadrados, cómo se descompone, ¿sí? Y mediante ese método, o mediante esa fórmula algebraica, resolvimos la expresión para que no me diera más una indeterminación. Eso es un método algebraico. Hicimos álgebra y se resolvió. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión que saco del 3H? No hicimos ningún 3H, hicimos el 1H. La conclusión que sacamos del 1H es que, bueno, el límite vale 0, que por ahora lo único que estamos haciendo es resolver límites, ¿sí? Y después, en la respuesta Sol, no hace falta hacer todos, está bueno eso que decís. Recordemos, Sol dice, bueno, yo fui a la respuesta y aparece como que están los límites radiales y el límite 1 y el 2, igual eso como lo dice en el libro, ¿sí? No hace falta chequear todos para verificar. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que los primeros métodos, este es uno de ellos, son de demostrar. ¿Qué significa que sean de demostrar? Que yo llego a un número, se terminó, ¿sí? Esa es la solución, es el valor del límite, llegué, listo. Entonces, si yo lo pruebo por cualquiera de los otros métodos y lo hago bien, en todos debería conseguir el mismo resultado, ¿sí? No tiene sentido probar con otros, porque yo ya demostré que el resultado es 0. Esto es importante porque más adelante no va a ser así. Pero acá usamos un método de demostración, llegamos a un resultado, no hay nada más que hacer, ¿sí? Nanera creo que ya está resolviendo el A, vamos a ver el A. Primero tenemos una cuestión de diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, si yo descompongo esta diferencia de cuadrados, tengo y más x e y menos x, se me va a cancelar con esto, ¿no es cierto? Así que podemos empezar por ahí, quizás no sirva. Lo primero que habría que chequear en realidad es si esto es una indeterminación. Si reemplazamos por 1, esto me da 0. Si reemplazamos por 1, esto me da 0. Así que es una indeterminación, ¿sí? De paso podemos chequear, es de 0 sobre 0. Si reemplazo 1 acá, también, fíjense, 1 menos 3 más 2 es 0. Entonces también me va a dar 0 por este lado, y con este lo mismo, 2 menos 2 también va a ser 0. Entonces todos los términos de alguna forma me están contribuyendo a que sea una indeterminación, ¿sí? Bueno, yo esto lo puedo expresar entonces como el límite cuando xy tiende al 1, 1, ¿sí? Esto, si no lo llegan a ver porque lo escribí muy chiquito, no se preocupen, es siempre igual por ahora, después lo vamos a cambiar. Pero sí es importante que lo escriban, ¿sí? Es fundamental esta parte, si no, no se entiende qué estamos haciendo, ¿sí? Así que escríbanlo siempre, todas las veces. O quizás cuando están practicando no, pero no se olviden de que hay que escribirlo siempre, ¿sí? Tenemos entonces y más x, y menos x cuadrado menos 3x más 2, y todo esto sobre y menos x, 2x menos 2. ¿Se llega a ver ahí o está muy chiquito? Yo creo que se ve, pero bueno. Y es sencillo. Cancelamos entonces lo que se puede cancelar.
Y nos fijamos si nos queda una indeterminación. El primer término me da 2. Pero acá, 1 menos 3 más 2, esto me da 0. Y esto acá me da 0 también. ¿Sí? Entonces, esperen un poco. ¿Qué pasa? Todavía tengo la indeterminación. ¿Sí? Lo que podemos hacer, como dice Andrés, exactamente, es Ruffini, que es otro de los métodos algebraicos que se pueden usar en estos casos. ¿Sí? ¿Qué sería Ruffini? Bueno, yo sé que un problema que tengo es que este polinomio que está acá me da 0 cuando yo le reemplazo 1 en la x, ¿no? Fíjense que esto es un polinomio que no tiene ninguna y, ¿sí? Entonces, es como, lo puedo pensar como si fuera algo de análisis 1, ¿sí? Un polinomio de una sola variable. Y entonces digo, bueno, si yo ya sé que 1 al reemplazarlo acá me da 0, entonces 1 es una raíz, ¿sí? 1 es necesariamente una raíz, ya lo chequeé. Y entonces yo, si hago Ruffini con esa raíz, voy a poder descomponer este polinomio en 2 factores, ¿sí? Y ahí Pilar preguntaba, che, ¿no conviene factorizar todos al principio? Bueno, sí, es cierto, sí, pero uno se tiene que dar cuenta de qué es lo que tiene que factorizar, ¿no? Acá estamos yendo paso por paso, haciendo una cosa después de la otra. Si ustedes de una ven todo lo que hay que hacer, van y lo hacen de una y se ahorran escribir tanto, ¿sí? Entonces vamos a hacer Ruffini con esto que está acá. Tenemos en Ruffini, armamos una tabla, ¿sí? Y ponemos los coeficientes del polinomio completo, ¿sí? Tenemos la x a la 2, la x a la 1, guarda que es menos 3, y la x a la 0, es decir, el término independiente. Luego ponemos de este lado la raíz, recordemos, íbamos a probar con la raíz 1, porque al reemplazar la x por 1 nos daba 0, ¿sí? Y sumábamos las columnas, 1 más 0 es 1, y luego multiplicábamos este número por la raíz y lo colocábamos en la columna siguiente. 1 por 1 es 1, 1 menos 3 es menos 2, menos 2 por 1 es menos 2, 2 más menos 2 es 0, y tenemos acá el resultado. ¿Sí? Nos dio resto 0. Ahí yo veo que se les está haciendo un brillo. A ver. Ahí creo que va un poco mejor. Si lo hacen con calculadora, no pasa nada, lo pueden hacer con calculadora. El punto es entonces que este polinomio, ¿sí? El polinomio x cuadrado, yo esto ahora lo voy a borrar, ¿sí? Pero primero lo voy a escribir acá. X cuadrado menos x más 2, lo puedo descomponer como x menos 1, ¿sí? Porque siempre es x menos la raíz, ¿sí? X menos la raíz, por el polinomio que me resulta acá, que es un polinomio completo, empezando de derecha a izquierda por el término independiente. Esto va a ser x menos 2, ¿sí? X menos 2. Si hacen la distributiva doble de vuelta, deberían darse cuenta de que esto es igual a esto. Ruffini es conocimiento previo, ¿sí? Se da en análisis 1, lo vieron para calcular raíces y descomponer polinomios. Se puede repetir, yo hoy a la mañana, antes de la clase, les grabé un repaso de un conjunto de conocimientos previos que uno generalmente no se acuerda del todo bien, uno de los cuales es Ruffini, ¿sí? Les grabé un videíto con un material. Así que yo se los voy a subir hoy, pueden verlo ahí, lo repasan todo lo que puedan, como para entenderlo bien, porque yo entiendo que uno se olvida, ¿sí? Bien, y entonces puedo reemplazar el polinomio este por esto que está acá. Voy a hacer eso, ¿sí? Permiso, voy a borrar. Tenemos x menos 1, x menos 2. Y entonces yo voy a tener el límite cuando xy tiende al 1, 1 de y más x por x menos 1 por x menos 2. Todo esto sobre 2x menos 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿puedo cancelar algo? ¿Me sirvió de algo esto que hice? Bueno, me tengo que fijar si hay algo que se repite arriba y abajo. Abajo solo tengo 2x menos 2. Y me fijo, ¿tengo algún 2x menos 2? No. ¿Sí? Entonces acá voy a tener que hacer algo más. ¿Sí? Ah, bueno, con la resolvente, si quieren lo pueden hacer también, Santiago, para hallar las raíces del polinomio directamente. Está bien, sí.
Factor común, dicen, perfecto. Factor común, hago factor común 2 acá, ¿sí? Saco el 2, y entonces abajo me va a quedar, en vez de 2x menos 2, me va a quedar 2 por x menos 1. Y si tengo x menos 1, puedo cancelarlo con el x menos 1 de arriba. ¿Bien? Bueno, abajo no me quedó ningún número, así que yo sé que esto no va a ser una indeterminación, perdón, no me quedó ninguna variable, así que abajo no va a haber indeterminación. Reemplazo y tengo 2 por menos 1, esto es menos 2, sobre 2, el resultado es menos 1. ¿Sí? Y ahí, por ahí alguien lo había dicho, así que bien, lo habían dicho bien. A ver, si yo prendo esta luz, si yo prendo esa luz, ¿se ve mejor? Sí, ¿no? O más o menos. Sí, genial. Bueno, buenísimo. Bien, ¿se entendió entonces el 1A? Vamos a pasar al 1K. ¿Sí? 1K. Acá tenemos, a ver, el límite. Cuando xy tiende a 0, 0, si no me equivoco, sí, 0, 0, de la función x más y por seno de x más seno de y. Seno, perdón, de 1 sobre x más seno de 1 sobre y. Bien. Un primer error típico en estos problemas es asustarse y decir, tengo seno, qué sé yo, no lo voy a poder resolver, ¿sí? Se los digo muy en serio, digo, pasa un montón que uno ve una estructura, ¿sí? O un ejercicio, tiene un montón de ganchos y parece difícil, y entonces uno se asusta, te bloqueas y después no te sale, ¿sí? Así que intentemos siempre abordarlos, ya vamos a llegar, Felipe, a eso. Intentemos siempre abordarlos como con tranquilidad, a ver si nos sale, siguiendo los pasos, si se acuerdan los pasos, no debería haber mucho problema. Tiende a 0, 0, sí, Jonathan. Y Felipe, lo que te decía es que eso lo vamos a ver ahora. Normalmente ustedes sabrían qué representan, pero claro, no tuvieron la clase teórica, ¿sí? Entonces estamos medio viendo las cosas a medida que vamos practicando, por eso todavía no les expliqué qué significa eso, pero ya vamos a llegar, ¿sí? Bien, estábamos entonces con este problema, ¿sí? Cuando x e y tienden a 0, 0. Esto de acá tiende a 0, ¿sí? Mientras que 1 sobre x, si x tiende a 0, el cociente, ¿a qué tiende? A infinito, ¿no es cierto? Cuando x tiende a 0, 1 sobre x tiende a infinito. ¿Recuerdan eso? Bueno, lo mismo pasa con y, ¿sí? Cuando y tiende a 0, el cociente 1 sobre y tiende a infinito, ¿sí? Divido cada vez por un número más pequeño, eso me va a dar un número cada vez más grande. ¿Sí? Y entonces la suma de todo esto es como infinito más infinito, digamos, tiende a infinito, ¿sí? Entonces tengo algo que tiende a infinito y algo que tiende a 0. Por lo tanto es una indeterminación, ¿no? 0 por infinito es una indeterminación, de tipo 0 por infinito. Pienso si puedo resolverlo mediante algún método algebraico, que era el primero de los elementos en nuestro mapa conceptual, ¿sí? En toda la rueda esa. Y los métodos algebraicos son, no sé, Ruffini, factor común, diferencia de cuadrados. Hasta ahora vimos esos, podría haber alguna cosita más que se nos ocurra, ¿sí? Ambos tienden a infinito los cocientes, ¿sí? Y entonces, como esto tiende a 0 y todo el corchete tiende a infinito,
todo esto es una indeterminación. ¿Sí? Vamos, lo voy a escribir. Todo esto tiende a infinito, y esto que está acá tiende a 0. ¿Sí? Bien. No se nos ocurre nada, ¿sí? No podemos hacer factor común, porque no hay nada para hacer factor común, no podemos distribuir esto adentro de nada, sería muy raro, o sea, no se puede hacer, digo, no lo hagan. Ahí Andrés se pregunta si el seno de infinito es 0, la respuesta es que no, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, esto es importante, está bueno. En análisis 1, cuando ven trigonométricas, esta es la fórmula del seno, ¿sí? Y a medida que yo me voy a infinito, esto no tiene ningún número, sino que va oscilando, ¿no? Va subiendo y va bajando. ¿Entre qué números? Entre 1 y -1, ¿sí? A ver, estamos encarando para donde dice Florencia, ¿sí? Entonces, yo no sé a priori el límite de algo que tiende infinito, del seno de algo que tiende infinito, ¿sí? Perdón, esto no está bien. Justamente a esto era lo que queríamos llegar. Fíjense, esto que había puesto no está bien, ¿sí? Esto no tiende a infinito. Ahora lo voy a explicar. Podría bajar x e y como denominador, y bueno, tendría que poner todo esto sobre 1 sobre x más y, ¿no? Así va a hacerlo así nomás, ¿no? Pues estaría cambiando la cosa. La pregunta es, hacia lo que decía Florencia, es, ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, si abandonamos el primer punto del mapa que teníamos, era métodos algebraicos, y fíjense que abandonar ese punto no es que hay un momento en el que sé que, listo, ya lo abarqué, ¿no? Sino que es como que uno tiene que quizás probar, preguntarse, y si no le ocurre nada, pasar al siguiente. ¿Sí? Si no se me ocurre nada, pasamos al siguiente. Y el siguiente era infinitésimo por acotado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Juntando esto que decía Andrés, ¿sí? Con lo de Florencia, tenemos que el seno de x, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, oscila entre -1 y 1. ¿Sí? Está siempre entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, yo voy a borrar esto que está acá, que acá yo había cometido un error. ¿Sí? Tenemos que el seno de 1 sobre x, ¿sí? Está entre -1 de 1 sobre x y 1, ¿sí? No puede tomar otro valor, porque el seno oscila entre -1 y 1. Y en esto que está acá, tenemos lo mismo, ¿sí? Tenemos que el seno de 1 sobre y está entre -1 y 1, ¿sí? El seno de 1 sobre y entre -1 y 1 también. Por esta idea de que a medida que yo me voy a infinito, esto va a ir cambiando, pero nunca va a exceder 1 ni estar por abajo de -1, ¿sí? Entonces hay una propiedad que es la de infinitésimo por acotado que mencionaba Florencia, que es que el límite de algo que tiende a 0 por algo que tiende, que está acotado, ¿sí? O sea, yo tengo algo adentro de un paréntesis que tiende a 0, y algo adentro de otro paréntesis que está entre -1 y 1, ¿sí? La multiplicación, o sea, el límite de este producto, ¿sí? Es 0. Esta es la propiedad de infinitésimo por acotado, ¿sí? Pueden encontrar la definición en el libro, ¿sí? Lucía nunca excede 1 porque la función seno siempre está entre -1 y 1, ¿sí? O sea, la función seno toma los valores -1, 1 y todos los que están en el medio a medida que vos te vas yendo para izquierda o para derecha, pero esto no es creciente, yo lo dibujé muy mal, ¿no? Pero esto no es creciente, ¿sí? Está siempre oscilando entre los mismos valores. Podés probar graficarlo en GeoGebra si querés y lo vas a ver, ¿sí? Es una propiedad de la función. Y lo mismo pasa con el coseno, ¿sí? Así que es algo para tener en cuenta. Seno y coseno están entre -1 y 1, todo esto está igual en la nota esa de clase.
Entonces tenemos infinitésimo por acotado, que si yo tengo algo que tiende a 0 por algo que está acotado, bueno, el producto de eso, el límite del producto es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplica eso acá? Bueno, yo acá tengo una suma de acotados, ¿no? Entonces, ¿puedo resolverlo con logaritmo? No, Juan, no sé bien cómo sería, pero no. Quizás si mandás tu consulta o tu resolución por mail, lo podemos ver, pero los logaritmos acá no juegan ningún rol, ¿sí? Tenemos que saber esta cuestión de que las trigonométricas están acotadas entre -1 y 1. La pregunta sería si la suma de un acotado, si la suma de dos acotados, perdón, es un acotado también. Y la respuesta es que sí. ¿Sí? Eso es otro elemento teórico a saber, que la suma de acotados es un acotado también. ¿Entre qué valores? Bueno, si yo tengo algo que está que como mínimo es -1 y como máximo es 1, y lo sumo a otra cosa que como mínimo es -1 y como máximo es 1, ¿cuánto es el valor máximo que puede tomar esta suma? Gracias por el aviso, Jonathan. Bueno, esta suma, todo esto, va a ser como mucho 2 CB, como mucho, esto va a estar en su máximo, esto va a estar en su máximo, y la suma me va a dar 2. No puede ser más que eso, ¿sí? Y como mínimo, este va a estar en su mínimo, que es -1, y este en su mínimo, que es -1, y la suma me va a dar -2. ¿Sí? Y entonces está garantizado que el corchete está acotado entre -2 y 2. ¿Sí? Y por lo tanto, como la suma de dos acotados es un acotado, y tengo 0 por acotado, el resultado es 0. ¿Sí? Infinitésimo por acotado, el resultado del límite es 0. ¿Sí? Y acá no hay que hacer ningún paso algebraico, solamente hay que identificar los acotados, ¿sí? Y marcar, los límites del conjunto, ¿sí? Entre qué y qué está acotado, ¿sí? ¿Por qué 2? Pregunta Agustina. La lógica sería que si este como máximo es 1 y este como máximo es 1, la suma va a ser como máximo 2. ¿Se entiende? Yo una vuelta lo había explicado con un ejemplo de, si yo te digo que te voy a dar, que tengo como máximo 10 pesos en cada bolsillo, ¿sí? ¿Cuánto puedo tener yo en total como máximo? Y bueno, en el sumo tengo 10 y 10 son 20 pesos, ¿sí? Esa es un poco la lógica. Bien, entonces tenemos una cosa. ¿Cómo se resuelven los ejercicios de infinitésimo por acotado? Bueno, primero identificar qué es infinitésimo por acotado. Una vez que uno lo identifica, ¿sí? Tiene que escribir que esto es un infinitésimo y esto está acotado, y hay que poner entre qué valores está acotado, ¿sí? Y una vez que hicimos eso, ponemos el resultado, ¿sí? En eso consiste resolver el límite, ¿sí? Pero si ustedes no ponen entre qué y qué está acotado esto, el ejercicio no está resuelto, ¿sí? Es como que hubieran adivinado el resultado, ¿sí? Tienen que poner entre qué y qué está acotado el acotado. Y para hallar estos números, una forma sería pensar esta lógica de, bueno, a ver cuánto es lo máximo que puede tener, cuánto es lo mínimo. Otra forma sería recordar que en una suma el máximo siempre va a ser la suma de los máximos y el mínimo va a ser siempre la suma de los mínimos. Pero acá podríamos tener una resta o una multiplicación, ¿sí?